Hola, ¿cómo están? Día jueves, día de Campus USACH por la 94.5 y también con quienes nos siguen en las plataformas de Radio USACH. Les damos la bienvenida y ya dispuestos entonces a comentar los temas de actualidad y particularmente proyectando un poco lo que va a pasar el fin de semana, esta segunda vuelta presidencial, junto a Marcela Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, nuestros panelistas académicos y académicas del día jueves. Los saludo de inmediato. ¿Cómo están? ¿Con qué expectativas? ¿Tranquilos, nerviosos pensando en el día domingo? Cuéntenme un poquito cómo están ya enfrentando estos días previos a la elección. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, Hola, ¿qué hola Hola tal? Mario, Rodrigo, Marcela. hola ¿Cómo están? Marce. ¿Tranquilos, nerviosos? ¿Cómo están para el domingo? Uh, cansado. ¿Sí? Sí, sí, yo diría más bien cansado. Yo, la verdad, estoy agotado ya con todo esto. Ha sido un torbellino, digamos. Pasa de todo. No, está fuerte, pero con ansias de que pase, que lleguemos al domingo por fin y se acabe todo este tema y lleguemos ya a un resultado bueno. Última semana, además, Marcela, Mario, Rodrigo, donde tuvimos el día lunes el último debate. El día viernes de la semana pasada tuvimos el de Archie, que dejaron varios temas sabrosos a comentar, pero se viene también esta última semana, ya con los actos de campaña que se deben estar todavía realizando hasta ahora en el Parque Araucano, en el caso de José Antonio Cast, en el Parque Almagro, en el caso de Gabriel Boric. Y bueno, importante entonces ir proyectando, hablando de la semana, pero también proyectando lo que se viene el domingo. Y yo me quería centrar un poco con lo que ha estado pasando en las últimas horas y el escenario en el que se están poniendo algunos personeros también de la campaña de José Antonio Cast. Lo decía el senador Francisco Chaguán, que tal vez se podría recurrir a la justicia electoral si es que están los resultados muy cercanos, si las diferencias entre candidatos no son demasiadas ahí para ir analizando lo que pasa entonces con los conteos de votos que se van a estar realizando, algo que también planteó el propio José Antonio Cast, de que si es que están también apretados siempre está la posibilidad de recurrir a esa instancia. Eso estaba marcando el debate de las últimas horas. Quiero partir con eso, antes también de entrar en otras temáticas que han ido de la mano de estos últimos días. Marcela, parto contigo. Bueno, bien interesante cómo se está dando la última semana de previo a la gran decisión que va a tener nuestro país en términos de la trayectoria que también va a tomar. Y en ese sentido, el candidato Kast ha marcado, digamos, un juego muy claro respecto de su posicionamiento en la ultraderecha, con muy poca apertura hacia propuestas reales del centro y, por supuesto, con un déficit en cuanto a su sostenibilidad fiscal muy importante. Yo diría que eso marca también una cuestión que va muy en contra de la misma ideología del modelo neoliberal, porque finalmente cuando él está planteando la reducción de los impuestos, él lo que está haciendo es que está generando un aumento de las posibilidades de endeudamiento del fisco y por tanto eso también es tremendamente peligroso para la economía chilena y por otra parte también genera un grado muy alto de inestabilidad social y por supuesto con un horizonte en términos también del mismo incentivo que pueda hacer el fisco para generar en efecto un proceso de Ujú. reactivación económica el próximo año. Kast también marcó la agenda respecto de sus distintas noticias falsas en este último periodo y hay algunas que en efecto le han tendido a rebotar, como ocurrió en el caso de la acusación del test de droga. Yo diría que ese fue un golpe que él Mm. había planeado y que le rebotó absolutamente, incluso en términos de sus gestos en el debate mismo. Sí, el Y eso tema del también abuso y el marcó un acoso también en horizonte. el Archi también, Marcela. Sí. El tema del abuso y el acoso, en efecto, además con la carta que incluso la mujer interpelada, dio a conocer públicamente precisamente para que su figura no fuera utilizada con fines políticos y de fortalecimiento de la ultraderecha en Chile. Hay un concepto que a mí me gusta mucho para entender cómo lo han resuelto otros países frente a esta situación en donde la ultraderecha quiere apropiarse de un gobierno en un momento además
de tanta transformación requerida por la sociedad, que es el concepto de cerco sanitario, que fue utilizado en Europa en la década primero de los 80 para frenar el avance de la ultraderecha en los gobiernos tanto locales, regionales, en el Parlamento y por supuesto en la presidencia. Y ese concepto está básicamente orientado a poder bloquear cualquier acceso tanto a medios de comunicación, a acuerdos políticos, a integración de coaliciones, lo cual no permitió que por principios valóricos no se avalara la posibilidad de que el fascismo pudiera retomar el control de Europa. Y yo diría que eso también es algo que nos hace pensar frente al horizonte que tenemos acá en Chile, porque mucho se ha planteado por parte de la ultraderecha que ellos tienen un programa económico que va a generar estabilidad, y eso realmente no es cierto. Es un programa que, si uno lo analiza en términos técnicos, lo que va a hacer es que va a generar un enorme desgaste en las finanzas públicas, va a generar un proceso de privatización aún mayor de lo que nos queda de bienes que todavía son de uso público, y por otra parte va a generar una confrontación con la sociedad muy radical, porque Kast no se está haciendo cargo de los problemas que ha generado la mercantilización de los servicios sociales, y por tanto ese elemento va a radicalizar mucho más ya el alto nivel de conflictividad social que tenemos en Chile. Y eso no es benéfico ni para la economía, ni para los grandes empresarios, y mucho menos para la sociedad chilena. Y por tanto, ahí hay una creencia que no se condice con la estructuración del programa que hoy día está planteando Kast y de sus distintas propuestas, incluso considerando los cambios que se hicieron en el último periodo. Esta es una trayectoria que se ha ido construyendo, y lo que quieren hacer es retomar las propuestas que finalmente instaló el dictador Augusto Pinochet Ugarte en Chile en la década de los 70 y 80. Entonces, yo diría que la ciudadanía tiene que evaluar si estos 40 años de efecto de ese tipo de políticas han servido o no realmente para generar una redistribución de la riqueza, bienestar social, soporte social sobre aquellas necesidades básicas, y por supuesto el cuidado del medio ambiente, porque pueden decir lo que sea a la derecha respecto de que les importa el medio ambiente, pero en la práctica generaron zonas de sacrificio, 5 zonas de sacrificio, que seguramente se les van a sumar unas 2 más próximamente. Entonces, con ese nivel de efecto que tuvo la política neoliberal, yo diría que hay que seguir planteando el impacto real que tienen ese tipo de políticas, porque si no, el resto son meramente suposiciones, imaginerías que no se condicen con la realidad chilena. Rodrigo Martín, ¿te hace sentido también lo que plantea Marcela en lo que tiene que ver con el programa que ha planteado el candidato del Partido Republicano respecto a la consonancia con lo que son las demandas país que se han enarbolado, que tuvieron esa explosión en el año 2019, pero que, tal como decía Marcela, se han estado haciendo presentes durante bastante más años? Sí, bueno, primero decir que bueno que estés de vuelta, Marcela, porque la semana pasada te echamos de menos. Sí. Estuvimos ahí con varios solos, así que rico que estés sumando a nosotros. Y fabuloso escucharte respecto al análisis que haces de los temas económicos, que es fantástico, bueno, tener una visión desde un punto de vista tan informado de este tipo de cosas. Ahora, decirles que respecto a lo que ha pasado esta última semana, hemos pasado, como yo decía al principio, estoy un poquito cansado ya de todo porque ha sido una vorágine. Hemos tenido un que termine la campaña ya. Sí, que termine, porque fue a gritos, fue con un nivel de agresividad grotesca. Después tuvimos un debate televisivo donde vimos un cast muchísimo más callado, muchísimo más derrotado, en cierta medida, muchas cosas. Se ha ido para arriba, para abajo. Han pasado cosas súper curiosas. Tenemos a Gonzalo de la Carrera enojado del Partido Republicano, en realidad enojado porque los están como ninguneando, no los respaldan como esperan que los respalden. Y yo creo que también se trasluce algo como de esa ambigüedad que está ocurriendo ahora, que están tratando de moverse por todas partes y ajustar todo. Entonces tenemos una cosa tan imprecisa. El otro día escuchaba que también todas las precisiones orales que están apareciendo sobre los programas, que son súper complicadas, porque cuando se dice, por ejemplo, que el programa va a detener gente en lugares que no son cárceles, y le preguntan, como la DINA, y dice sí, pero eso se hace en los cuarteles policíacos, en la PDI, pero eso no está escrito. Él detalla, digamos, en palabras, cosas que no están escritas en el programa, y tal cual como decía Marcela, en términos de medio ambiente,
también se empieza a explicar cosas que no están escritas, que por lo tanto son una opinión tan volátil como lo que está pasando esta última semana, donde están dispuestos a decir lo que sea, ¿verdad? Estamos escuchando de repente versiones o ajustes para poder funcionar bien en términos electorales, pero a un nivel de volatilidad y de cambios que son súper sorprendentes. A mí una cosa me llama mucho la atención, eso sí, que de lo que decía Marcela, a mí me vino a la memoria algo así, pero patente, no sé si se acordarán, pero es la campaña de Hernán Vigi después del no, cuando estaba en contra de Elwin, ¿Ya? y que presentaba la propuesta económica que era en cierta medida muy parecida a lo que está diciendo Cast hoy en día, que es reactivación, bajar impuestos, un modelo de Chicago, ¿verdad? Un modelo, pero él usó una frase que se transformó en histórica y que ahora yo cada vez que escucho a Cast con lo que está planteando me suena ¿Ya? de nuevo, solo que ya no la dicen, que es la famosa ley del chorreo. ¿Se acuerdan esa Ah, frase? sí. Que la usó literalmente. Vigi la dijo literalmente, tenemos que traer inversión, las empresas tenemos que aumentar el crecimiento porque si las empresas crecen, le chorrea a todos, pues, a todos les chorrea. El problema es que era mentira, ¿verdad? Cuando crecen las empresas, lo que hacen básicamente es concentrar la riqueza y generar más inequidad. Entonces estamos en un momento bien complejo porque el modelo que está planteando Cast tiene mucho sentido para la élite, tiene mucho sentido para las grandes empresas que necesitan que les bajen los impuestos, traer inversión, las conversas con los americanos, lo que sea que se haya hecho, digamos. Pero eso lo que va a generar inevitablemente es una concentración aún mayor de lo que tenemos hoy en día de la riqueza. Va a polarizar más y vamos a seguir polarizando el país, la economía y en consecuencia las ciudades. Es un poco lo mismo que Mm, pasa con el medio ambiente. Cuando tenemos crisis económica, se pone el crecimiento por encima claro. y el sacrificio ambiental queda en segundo plano. Ahora, la equidad va a quedar en segundo plano y lo importante de la campaña es recuperar, 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 ¿verdad? Y eso es súper peligroso. Hay que tener ojo con ese tema. Yo creo que en el fondo tiene mucho sentido para un grupo específico, pero hay que recordar lo que ha sido esto que ha estado permanentemente en nuestra economía. Siempre ha estado este discurso de que las empresas crezcan porque es bueno para todos, ¿verdad? Pero eso es lo que ha llevado a las necesidades de todos los cambios sociales que tenemos, porque se han ido estancando durante años y años la injusticia. Tenemos este tema de una inequidad que se traduce en las ciudades, que se traduce en los espacios de la ciudad y que es medio sorprendente. Ahora, solo quería citar un dato que yo se lo Ujú. envié hace un rato que me pareció bien entretenido, que ayer o anteayer, no sé, hubo una reunión de Rodolfo Carter con Cast, donde el alcalde le daba todo el apoyo, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que plantearon en esa reunión, que lo planteó Cast, fue invertir 30 millones de dólares en rejas para cerrar las calles, para que la gente estuviera segura, que se contrasta con un tuit anterior de Cast donde dice que las rejas son para las que estén presos y lo que quiere es sacar las rejas de las calles, que fue antes de eso. Primer diagnóstico, que la precisión en las intenciones, cuando alguien dice que quiere sacar las rejas y después de eso se junta con un alcalde que quiere poner y dice voy a gastar 30 millones de dólares en poner rejas en las calles, creo que hay una volatilidad, no quiero usar la palabra voltereta porque ha sido muy usada, pero hay una volatilidad en la opinión que es simplemente utilitaria y hay que ser súper cuidadosos en esto. Estamos en la semana, o en los meses, digamos, últimos meses de los fake news, de la volatilidad y de los cambios acomodaticios, y entonces hay que tener ojo con eso, hay que mirar las propuestas antes y después. Pero también hay que insistir en algo, yo creo que esto no es solo un cambio de opinión, no es solo que dijo iba a sacar las rejas y ahora las voy a poner. La consecuencia de poner rejas es un daño gigantesco para la ciudad. Es como cuando uno tiene un síntoma, ¿verdad? Una enfermedad y no va a la causa de la enfermedad, sino que simplemente trata Sí. de resolver el problema de una manera parcial, así una especie de parche, porque cerrar calles y empezar a transformar a nuestra ciudad en un lugar no caminable, cerrado, transformado un poco en una especie de gueto en todas partes, es un tremendo daño para la ciudad. Y puede sonar lógico así en populismo inmediato, cuando una persona dice, oye, no quiero que pase un auto rajado fuera de mi casa, no quiero que se metan los narcotraficantes, entonces pongan la reja, sí. Pero el daño que tiene a escala ciudad es gigantesco. Y eso es por no ir a las causas de los Ujú. problemas y por usar discursos populistas, facilistas, inmediatistas, que dicen, no, vamos a hacer esto porque resuelve el problema inmediatamente y no ir a la raíz real del problema. Creo que Sí. ahí estamos en un estado un poquito extraño. Pero bueno, ojalá que pasando la elección las cosas empiecen a ordenarse, se empiecen a Sí. armar y podamos dar pasos más reales en función de los problemas que tenemos. Sí. Mario, quiero ahí tomar un poco lo que señalaba recién Rodrigo en torno a, por un lado, lo que ha sido la transformación del programa de José Antonio Cast. Ahí él ejemplificaba con la reunión que ha tenido en el caso del alcalde de la Florida. Pero el tema de la seguridad, el tema migración, el tema también de recuperación económica,
ha sido también tomado por el propio Gabriel Boric de alguna manera. Entremos también en eso, la manera en que la discusión, el mensaje que tal vez dio a la ciudadanía en la primera vuelta también ha ido generando matices en la propuesta del propio Boric. Sí, bueno, todos sabíamos que en tanto la derecha como Boric, que representaba un poco más la socialdemocracia, tenían que acercarse al centro para la segunda vuelta. Eso era desde manual, ¿no? Se ha dicho muchas veces, incluso hay gente que ha salido a criticar esa opción estratégicamente, porque en el fondo la gran pregunta es justamente si una propuesta de centro, una mirada de centro, logra resolver las graves contradicciones que Rodrigo dice una, Marcela dice otra, pero que son muy amplias, son muy extendidas, que tienen que ver con el acceso a la ciudad, con la educación, con la salud, con la previsión, con etcétera, que son una cantidad de expectativas que se han ido constituyendo en la sociedad que yo no veo hoy día, así como están los programas, así como se ha planteado con los equipos que se han propuesto, que ninguno de los dos está haciendo cargo de la radicalidad de la crisis que estamos viviendo. Esta es mi perspectiva, ¿no? Yo creo que efectivamente ni Boric, con una propuesta que termina homologando y tomando cosas del mismo Lagos, diciendo que Bachelet es el mejor gobierno, ¿no?, que él ha vivido y que ese es el gobierno que le gustaría ser, el segundo gobierno de Bachelet, que sabemos bien los que lo vivimos, y la mayoría quizás de los votantes lo sabrán, porque ese es el segmento más amplio de población que fue hace 4 años atrás, no es que estemos inventando justamente la rueda, que ese gobierno fue un gobierno con contradicciones internas, con una coalición que nunca se alineó, que le hizo la vida imposible en último término a Michelle Bachelet. Todos recordamos justamente a Walker diciendo que él no conocía el programa, ¿no? Una semana casi después de que había salido electa, y dice, no, pero si el programa yo nunca lo leí, ¿no? Nunca me preocupé por él. Entonces, cuando es que tú tienes ese tipo de situaciones, y ese es el tipo de referentes que construye el candidato, a mí no me queda tan claro que esto vaya a ser una respuesta justamente a lo que son las contradicciones sociales, económicas, políticas, culturales que hoy día se están viviendo en la sociedad chilena, e incluso geográficas, como decía justamente Rodrigo. No es casual, y creo que esto es uno de los síntomas más complejos de todo lo que estamos hablando, que Kast esté mejor posicionado justamente en las provincias, en las regiones, y Boric aparezca mejor posicionado en Santiago. Habla también de un centralismo de la postura de Boric, y que es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Esa mirada centralista en un candidato que debiera ser justamente un candidato regionalista. Por ejemplo, en la primera vuelta a mí me pareció impresentable que Boric hubiera salido a celebrar en Ñuñoa, ¿no? Una cuestión que era ¿a qué Ñuñoa? ¿Por qué no irse al centro de Santiago? ¿Por qué no irse a la periferia de Santiago? ¿Por qué no hacerlo en la misma región, en Punta Arenas, donde además él habría ganado? O sea, es una cuestión bastante que me cuesta a mí seguir en ese sentido de las propuestas de Boric. Yo creo que a mí no termina de convencerme Boric, creo que soy uno más de los muchos que no nos terminamos de convencer ni con la propuesta de Boric, ni con estas amalgamas, con esta suma de voluntades tan infinitas que terminan siendo una cuestión donde uno dice, bueno, pero ¿qué? ¿Vamos a terminar votando porque vuelva el agua, a que vuelvan las propuestas de Bachelet a solucionar los problemas? Si eso fracasó, no fue la solución las concesiones del lago, ni las propuestas a medias tintas de Bachelet en temas educativos. Hoy día crisis en el sistema educativo, justamente porque Bachelet no fue lo suficientemente radical para tomar postura y resolver los problemas de fondo que la sociedad viene señalando, en el caso del mundo estudiantil, desde el año 2001. Entonces, esa es mi gran preocupación con esto. Creo que este acercamiento al centro no ha sido una buena política estratégicamente. Entiendo que es una de las fuerzas que hay que ganar, pero eso yo creo que es complejo porque, como digo, cuando es que uno gana, el problema después, el día siguiente, es que tiene que gobernar. Y cuando tienes que gobernar y tú tienes promesas, propuestas que tú has hecho, pero resulta que la base social, la base política, más que la base social, porque probablemente Boric puede tener una base social que lo apoye, pero la base política, los partidos políticos no van a estar en esa posición, no lo han estado hasta ahora, porque han seguido extendiéndole a Piñera la extensión del estado de excepción en el sur, porque hace 2 o 3 días atrás aprobaron la ley Juan Barrios, que es una ley que va a aumentar delitos, va a convertir en delitos de 10 años mínimo de cárcel para gente que hace incendios en lugares no habitados. O sea, una cuestión que es más grave que matar a una persona, ¿no? Si se entiende en términos de lo que es como delito. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, dice, bueno, pero ¿qué va a cambiar el día siguiente después de las elecciones? Si vamos a seguir teniendo, y probablemente el Parlamento que salga va a ser más conservador que el que tenemos hoy día, ¿no? Eso lo sabemos ya porque salieron más de electos. Claro, ¿qué va a cambiar respecto de esto? Yo tengo, como digo, muchas sospechas de que el problema de Boric sea justamente que se encuentre
con propuestas de cambio, pero que a lo poco andar nos empecemos a dar cuenta que empiezan a reaparecer los mismos rostros en temas, por ejemplo, de seguridad, en temas de urbanismo, etcétera, y que las propuestas que nos encontramos son el cura el tipo salmón nuevamente, ¿no? Esa es la gran preocupación que yo tengo, y que esto termine siendo muy negativo, no solamente para Boric, sino también muy negativo para la propia izquierda, ¿no? Que se ha jugado, ha levantado las banderas de Boric. Mario, Marcela, Rodrigo, mantengamos el tema. Yo voy a ir a una canción y a la vuelta ahí les doy espacio a Rodrigo, Marcela, porque se tocó un tema bien interesante. Vamos a ir con lo que nos trae Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Y ya estamos de vuelta con más Campus USACH. Estamos de regreso acá en la 94.5 en Radio USACH, también con quienes nos siguen en las plataformas de Radio USACH, junto a Rodrigo Martín, Mario Sobarzo, Marcela Vera. Levantaba la mano Marcela después de la última intervención de Mario, donde efectivamente ahí aludía que de las candidaturas de segunda vuelta todavía no se han hecho cargo, al menos en las propuestas, respecto a la radicalidad que se esperaba a la luz de lo que han sido las últimas demandas que han habido en nuestro país en los últimos años. Marcela, ¿querías también entrar en ese mismo debate? Sí, yo creo que es importante que uno no sobreidealice a las figuras públicas en particular que están en la política hoy en día. Y en ese sentido, cada cual apoyará a quien mejor estime, pero es importante también como conservar la posibilidad de que los medios de comunicación, la academia, el mundo social pueda plantear también críticas frente a lo que observa. Y en ese sentido yo diría que la siguiente etapa posterior a esta elección va a ser en efecto ver cómo se van a ejecutar las políticas, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden también incorporar aquellos elementos que la movilización social ha planteado durante tantos años y que en efecto requieren no solo de como una especie de gran familia, ¿cierto?, progresista, sino que lo que requiere es que esa gran familia progresista, en definitiva, tome la decisión de generar las transformaciones que se requieren y que son estructurales. Y que, por tanto, para que eso ocurra, va a requerir primero que exista una discusión pública frente a esos temas, porque si hay silencio, realmente lo que hacemos es simplemente mantener un statu quo que es insostenible para el país y que, por tanto, todos tenemos una misión también respecto de aquello. Todos, cada una de las personas que habitamos nuestro país tenemos la misión también de transformar nuestro país y por tanto desde el rol que a cada cual le corresponde tenemos que hacer nuestro mejor, digamos, esfuerzo para que en definitiva Chile se encamine hacia el proceso de transformación social que, como muy bien contaba Mario, está desbordado, o sea, está instalado en cualquier ámbito. Uno mira lo que sea, yo he hecho el ejercicio, por eso lo digo, yo he hecho el ejercicio estructural, así me he puesto en el computador a analizar los distintos sectores, y es increíble, en todo, en absolutamente todo hay que meter un proceso de transformación, además profunda, con muchos niveles de financiamiento y que por supuesto requiere no solo de como un aparato técnico a disposición de generar esas transformaciones, sino que eso también tiene que ir acompañado de una movilización social, de una conciencia ciudadana, de una élite que también esté en sintonía con que en definitiva tiene que generar un país sostenible, tiene que generar un país para el buen vivir. Y eso requiere que también como sociedad seamos capaces de tener el valor suficiente para llevar esos cambios en efecto a cabo. Hay países que han decidido hacer esos procesos de transformación y han dicho, ciudadanía, nos vamos a demorar 10 años en generar todo esto, pero lo vamos a hacer. Y en efecto, la gente se esfuerza, no sobre reclama, se pone en sintonía con ese desarrollo y eso ocurre. Yo diría que nuestro país requiere como un plan que en efecto ordene cuáles van a ser las etapas, qué es lo que se va a hacer en cada cosa y hacerlo bien en aquel elemento que se va a considerar. O sea, yo creo que pensiones es insostenible que siga, por ejemplo, funcionando la AFP, sí, aunque sea en transición, aunque sea en paralelo a otro sistema, es insostenible, no podemos seguir permitiendo que los fondos de ahorro sirvan para lucrar para un pequeño sector, además de la élite. Es insostenible. Entonces, esos elementos, si vamos a tomar un elemento por gobierno, que se haga bien ese elemento y entonces
se pueda ir avanzando, en Sí. efecto, en todos los cambios que hay que hacer, porque además son muy profundos y Sí. muy variados. Ujú. Rodrigo Martín, también Mm. importante tomar el argumento que esbozaba Marcela Vera y que de alguna manera también el propio candidato Boric lo ha planteado cuando alude a esta gradualidad en muchos de los temas que están contenidos en el programa. Poner un poco esos dos temas, lo que plantea el propio candidato, en contrapartida a lo que también establecía Mario de lo que plantea en el papel esta propuesta respecto a lo que se tal vez espera por parte de la sociedad chilena. Sí, mira, de esto yo también tengo una serie como de inquietudes más complejas. Primero, que estamos en un escenario, un contexto en el cual está ocurriendo esto, que no es un contexto simple. Estamos saliendo de una pandemia con una crisis económica gigantesca. Yo creo que vamos a tener primero una crisis de sobreexpectativa para los dos lados. Cualquiera de los dos escenarios de triunfo va a generar una crisis de sobreexpectativa de las cuales pongamos un lado, pongamos en letra, el lado A, el crecimiento y el orden, ¿verdad? Y la seguridad, ¿verdad? Sin un respaldo cuando tenemos una política monetaria que dice que vamos a crecer el próximo año 0 o 0,1, no sé, una cosa así ya catastrófica en términos de crecimiento. Las expectativas de crecimiento real de Chile son bajísimas, las tasas de interés gigantescas, tenemos un tema de crecimiento súper difícil. Y más encima cuando uno escucha, por ejemplo, propuestas donde uno ve pongámosle una letra nomás, al candidato K, por ejemplo, que dice que a él no le pasaría lo que le pasó a Piñera del estallido, ¿verdad? A él no le pasaría porque él aplicaría la ley. Es muy bonito decirlo, pero uno tendría que pensar que Piñera estaba, no sé, realmente pensando otra cosa y que no hizo nada para que alguien pudiera hacerlo mejor, porque en realidad estaba en una situación súper fregada y se le vino encima y no se me ocurre una manera, digamos, que alguien hubiera salido bien de eso, por mucho que el nombre que sea que tenga. Entonces creo que las promesas de orden, las promesas de control, las promesas de crecimiento van a ser muy difíciles de cumplir, pero también por el otro lado, las promesas de cambio van a ser muy fregadas, entendiendo que tenemos por una parte una crisis económica y que tenemos un Senado muy balanceado. Entonces vamos a tener una resistencia tremenda. Creo que un fenómeno de sobreexpectativas hay que empezar ya a asumirlo. Vamos a tener una crisis en las dos direcciones, en las dos opciones, digamos, de un desencanto y de una sobreexpectativa que no se va a poder cumplir. Pero además hay otro fenómeno que me parece súper complicado, que es del amigo mentiroso, como decirlo, del cercano que te apoya, pero que al final igual quiere ser oposición. Y yo creo que por el lado de Kast, por ejemplo, teníamos al Partido Republicano ya desencantado, ahora diciendo que no los apoyan, pero cuando uno piensa que supongamos que ganara Kast, y tenemos a los republicanos desencantados que quieren tomar su posición, y por el otro lado RN, ¿verdad? RN y todos los antiguos de O Sichel, Evópoli, que que también también... claro, imagínate, Felipe Cast con Johannes Kaiser juntos en una Mm. mesa, ¿verdad? Tú dices que eso es posible que conversen algo, tiene un sentido, porque uno de esos dos no va a ser cercano, uno de los dos va a quedar afuera y va a ser un enemigo interno. Y tenemos también declaraciones desde el partido, no sé, pues hemos escuchado el mismo Partido Socialista o en algún momento la Democracia Cristiana que hablaban de ser oposición, que también ven una cierta oportunidad de reposicionarse. Entonces, va también, además de tener que enfrentar ese fenómeno de una expectativa que va a ser enormemente difícil de cumplir en cualquiera de las dos direcciones, va a ser muy fregado manejar el conglomerado de apoyo, porque ese conglomerado va a tener también divisiones internas y va a tener esta cosa por un lado, ver la oportunidad de ser oposición para conseguir un beneficio respecto a eso, y también de una incapacidad de vincularse con los otros grupos. Sobre todo en el lado, yo diría que en ese caso, segundo caso más bien de la derecha, donde yo veo a Evópoli y RN infinitamente distantes del Partido Republicano y de las actitudes que han tenido. Creo que ahí es muy difícil lograr consistencia y coherencia. Y por el otro lado, creo que en el lado de Boric veo quizá un poquito de oportunismo de algunos. ¿Eh? Creo que hay gente que está ahí porque está viendo que tiene una oportunidad de revivir, ¿cierto? Que han tenido poco respaldo ciudadano y que se paran al lado diciendo, bueno, si gana, aquí estoy, y a pesar de que mi partido estaba prácticamente, no sé, desapareciendo, puedo tener una oportunidad de volver a aparecer. Y no necesariamente apoyando, sino que quizá incluso siendo una especie de oposición interna. Así que es muy fregado el escenario, muy fregado en estos momentos y hay que tener cuidado con eso. Yo creo que hay que ir pensando en cómo se va a controlar el tema de la sobreexpectativa. Mario Sobarzo. Sí, yo le quiero sumar más pelo a la sopa, en realidad, más que además lo que habían dicho Rodrigo y la Casela, ¿no? No solamente el tema de las expectativas, ya es una cosa compleja, y de las alianzas electorales al interior de la propia coalición, que en ambos casos son coaliciones que tienen junturas que se les aparecen los cosidos por todos lados, ¿no? Así como contradicciones. Pero que hay algo muy interesante, y es que la derecha, ¿no?, es más ordenada cuando se trata de llevar adelante su agenda
que la centroizquierda y la izquierda, ¿no? Directamente. Es normal que la centroizquierda y la izquierda efectivamente tiendan a hacerse boicot a sí mismas cuando están en los gobiernos. Eso ya es histórico, lo hablábamos por eso del Walker recién, pero ya no es una novedad. Le ocurrió a Ricardo Lagos, le ocurrió a Michelle Bachelet, quizá Bachelet con un tipo de liderazgo más dialogante que el de Ricardo Lagos, que era más impositivo, más autoritario, quizás él lograba articular y unir mucho más, porque cuando es que alguien le llevaba la contra, él simplemente lo excluía de la coalición. Incluso yo recuerdo, ayer leía justamente al Partido Comunista en Twitter diciendo que habían llamado a votar por Lagos el año 1999. La verdad es que yo recordaba que no llamaron a votar por Lagos. Recuerdo a Gladys Marín diciendo que ella no votaba por Lagos, que iba a anular. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente nosotros hoy día tenemos tan claro eso de las alianzas electorales que sean efectivamente confiables, que sean efectivamente capaces de llevar adelante un proyecto de transformación? Además, cuando la alianza electoral de Kast, finalmente, como dice Rodrigo, es el Partido Republicano, esa es la alianza de cristianos. Los otros, los de la derecha, pueden meterse dentro de esto y probablemente son los que van a tener que entrar porque son los que tienen la inmensa mayoría de los representantes en el Parlamento para poder llevar adelante un gobierno. Eso significa inmediatamente, y esto es lo más interesante de todo, que lo más probable es que el gobierno de Kast sea una continuidad del gobierno de Piñera. No es que sea una... Aquí hemos instalado este discurso de una ultraderecha, pero yo tengo dudas de que Kast vaya a ser un gobierno de ultraderecha. Tengo dudas que el mismo Kast hoy se presente como alguien de ultraderecha. No tengo ninguna duda de que es de ultraderecha, no tengo duda respecto a eso, pero que en su operatoria el tipo es suficientemente inteligente y lo ha sido antes. No hay que recordar que Kast no es un aparecido en la política, no es un Trump, no es un Bolsonaro que de pronto apareció diputado de la República. Era diputado, era presidente de la coalición de diputados jefe de bancada del conglomerado de diputados de la UDI. O sea, es un tipo que no nació de la nada, no estamos inventando a alguien nuevo y sabemos bien, porque además el propio ¿cómo se llama? Boric, ¿no? Dice que él es el único candidato que lo saludó cuando estuvo con COVID. O sea, tantas dificultades la élite no tiene para ponerse de acuerdo, para tener buenas señales, para convivir, para poder ir a la playa juntos. Parece que para llamarse o para mandarse WhatsApp no se hace tanto problema. Parece que el gran problema fuéramos los de abajo, los que efectivamente no tenemos vínculo con la ultraderecha del Barrio Alto, porque no vivimos en el Barrio Alto, porque con suerte nos educamos en las universidades del Barrio Alto, pero no tenemos más vínculo que ese. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente desde esto que muchos han dicho, ¿no? Peleamos en la familia por lo que vamos a votar, pero resulta que las familias de la élite finalmente el día domingo se juntan a comer y dialogan, así que tú votaste por Boric, y no tienen mayores lejanías. Entonces, ojo con esto, porque nos agarramos disputas que pareciera que en la élite fueran terribles, pero resulta que las disputas en realidad en la élite no se conflictúan a ese nivel porque hay un elemento de sangre, hay un elemento educativo. Ellos se educaron en los mismos colegios juntos, fueron a la enseñanza básica, al párvulo, entonces no van a romper entre ellos, por mucho que tengan ideologías distintas. Y hay que recordar que el 73, cuando fue el golpe de Estado, a la élite la salvó la élite. A la élite de izquierda la salvó la élite, la llevaron a salir. La mayor cantidad de personas muertas en este país son gente de clase baja. Entonces, ojo, porque además, cuando nosotros hablamos de la falta de votación de este país, de que la gente no quiere votar, es un pueblo, es un bajo pueblo que no olvida esas lecciones históricas, que la élite se exilia, se va del país cuando es que puede, pero los agentes del bajo pueblo no tienen esa posibilidad. Sí. Entonces, mucho cuidado, porque aquí no hay solamente una cuestión de falta de que la gente no le interesa, también hay una falta de confianza en las élites que tenemos nosotros hoy día, porque finalmente son élites que vienen de una clase social específica. No tenemos esa idea de Gaetano Mosca, ¿no? De élites compuestas por diferentes clases sociales, por diferentes regiones. Esa élite en Chile no existe. Esa élite en Chile son 300 familias que son los dueños de la riqueza. Esa es la élite. Vamos a continuar con Campus USACH, Marcela Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, los días jueves. Ahí les voy a dar de nuevo, en el tiempo que nos está quedando, nos va a quedar como 10 minutitos más para conversar. Antes, eso sí, escuchamos a Francisca Valenzuela, Armadura, y ya estamos de vuelta con la última parte del programa del día de hoy. Ya vamos con la última parte de este Campus USACH de día jueves por la 94.5 en FM y también en nuestras plataformas donde también nos pueden ver el YouTube, por ejemplo, de Radio USACH. Marcela Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, nuestros habituales de día jueves, felices, como decía Rodrigo, de que también Marcela vuelva después de un par de semanas que no nos pudo acompañar.
Ahí habían otros elementos que ponía sobre la mesa Mario, Marcela, y que tiene que ver también con las características de nuestra élite, que han marcado otros procesos en nuestro país y que de alguna manera en la reflexión que nos hizo Mario sigue generando distanciamiento por parte de un electorado que históricamente, por lo menos en los últimos 15, 20 años, se ha restado de participar. Marcela, quiero quedarme también con ese elemento. Ya les decía, nos quedan 10 minutitos. Tratar de ser lo más breve posible porque también les quiero preguntar su pálpito para el día domingo en un ratito más. Marcela. Sí, yo creo que hay unos elementos que hay que considerar cuando hablamos de nuestra élite. Y es una élite que es poco ilustrada. En general es una élite que está súper sobreideologizada y como enamorada de un solo elemento, de una sola escuela, de una corriente de pensamiento. No es una élite que en realidad sabe de distintas cosas, de distintos temas, desde distintas perspectivas. Y por tanto, es una élite que además tiende a ser rentista, que si uno mira el nivel de capital que maneja la élite chilena, que controla, digamos que controla, a través de las AFP, de los bancos, de la minería, el nivel de capital que tienen disponible para desarrollar el país es enorme en comparación con todos nuestros vecinos. Y no se ha utilizado porque es una élite rentista, porque es una élite cómoda que vive de las rentas, como si compraran un departamento y viven del arriendo. Entonces ya no compran uno, compran 100, ¿cierto? Y entonces eso no contribuye a generar ni industria, ni valor agregado, ni mejores empleos, ni cuidado del medio ambiente, porque cualquiera de esos elementos implican que entonces tengan que trabajar, básicamente. Entonces es una élite que yo creo que es importante como también develar aquello, porque si no, lamentablemente todo sigue igual. Entonces es importante también como ir generando como otras trayectorias precisamente respecto de ello. Y por otro lado, a mí me parece que en este mismo sentido de élite poco ilustrada, es una élite que conoce poco de la realidad, en cualquier ámbito. Conoce poco de la realidad de la propiedad, de la historia, conoce poco de la realidad de lo que viven las familias, de su trayectoria cotidiana, es decir, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué hacen, cuánto trabajan. No tienen ni leve idea de no solo cuánto valen las distintas cosas en el supermercado, Sí. sino que no tienen idea ni siquiera de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en las poblaciones, con la inseguridad, con el narcotráfico, cómo operó, qué es lo que pasó. No tienen ni la menor idea ni siquiera de resguardar aquellas cuestiones fundamentales. Sin embargo, hablan de ellas como si fueran un discurso que realmente conocieran y que supieran qué hacer frente a ese proceso de inseguridad. Entonces, a mí me parece que, en efecto, hay mucho camino por desarrollar en nuestro país en términos culturales, de reconocer al otro como parte de sí mismo. Yo diría que ese es un proceso que uno en otros países uno lo encuentra como parte de una cultura de casi obvia, natural. En cambio, en nuestro país esta noción del otro es como tremendamente absurda en términos de la distancia que se provoca y por tanto de la desigualdad, de la exclusión, del aislamiento frente a la crítica. A mí eso sí me llama mucho la atención porque cualquier estratega diría, yo quiero a alguien crítico en mi equipo porque voy a poder saber aquello que yo no sé o aquello que estoy haciendo mal. En cambio, nuestra élite es como ojalá todos navegando suavemente, todos callados en la misma orientación, y eso es súper perjudicial para desarrollar cualquier proceso en nuestro país que permita generar una transformación. Rodrigo Martín, ingente tarea la que se viene, tomando en cuenta todo lo que, hay que modificar, hay que transformar, incluso en las dinámicas que rigen la élite. Mira, yo quisiera solo citar dos cosas respecto a la ciudad, específicamente de lo que se nos viene, y tiene que ver un poco con la élite y cómo se está manejando la ciudad. O sea, primero algo que no habíamos pensado comentar, digamos, que es el tema primero de que tenemos un metro cuadrado más caro de toda Latinoamérica, que en la ciudad en general, que tenemos las tasas de interés llegando a 4% ahora, con un acceso a crédito hipotecario que entiendo que tienes que ganar por lo menos, no sé, por 2,5 millones para poder tener un crédito mínimo, digamos.
sea, ya el acceso al crédito está transformándose en algo absolutamente elitista en estos momentos y seguimos con el déficit de vivienda de 700.000 viviendas pendientes, ¿verdad? Que sigue creciendo, que no hay una política respecto a eso. Y que eso es un problema fundamental para el próximo gobierno. Tiene como las dos patas, ¿verdad? Una que tiene que ver con la financiarización de la ciudad como mecanismo de generación de ingresos para la élite, y por el otro lado, las 700.000 viviendas pendientes que no hay una forma de resolverlas todavía que sea clara. Eso, además, probablemente, en mi opinión, tiene que ver con una asociación virtuosa público-privada. No va a resolver ni un modelo totalmente estatal ni con una lógica de mercado, que obviamente no lo hace, que lo que hace finalmente es simplemente generar ganancias. Entonces, hay que buscar acuerdos, hay que buscar relaciones donde se pueda distribuir la tarea de forma más integral y podamos pensar una ciudad. Y también hay una oportunidad. Yo creo que cuando estamos en crisis siempre hay oportunidades y creo que hay ciertas cosas que se están empezando a discutir que son interesantes, como se planteó la actualización del PRMS, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que Sí. es algo que está discutiéndose ahora, y que se está planteando un plan estratégico de ciudad, más que un plan regulador. El plan regulador es simplemente norma, ¿verdad? Se puede hacer Mm. esto, no se puede hacer esto, ¿verdad? Limita, aquí se hace, aquí no se hace. Un plan estratégico es algo bastante más complejo y tiene que ver con una visión de desarrollo de la ciudad. Y creo que hay que, si queremos ser en algún momento un país que esté en la OCDE de verdad, ¿verdad? Que estemos en un nivel de país de desarrollo, tenemos que pensar una ciudad con un plan estratégico de desarrollo a largo plazo, acordado, una visión de Estado, una visión de país, con involucramiento de la gente y no simplemente un lugar con normas que permiten vacíos, que permiten oportunidades para la elite para financiar cosas, ¿verdad? Y que dejan de lado finalmente el déficit real que tenemos de vivienda. El problema es gigante y creo Sí. que ahí hay que estar súper atento a lo que va a pasar en el futuro. Mario Sobarzo, para cerrar estas reflexiones, antes de preguntarles ahí el vaticinio para el El domingo. resultado. Sí, bueno, otra de las cosas que me llama la atención, ¿no? Es que cuando es que se habla aquí, porque estoy con mis compañeros, que se habla, ¿no? De un conflicto ideológico entre las dos posturas, pero esa es otra de las preocupaciones que tengo, es que hay muchas prácticas que la centroizquierda o que la gente que apoya justamente a Boric le imputa, ¿no? A la ultraderecha, como prácticas, por ejemplo, como decía Marcela, el tema de que no le gusta la crítica, el tema de que cuando es que alguien está a contrapelo de lo que piensa la cofradía, que muchas veces se conforman como los que toman decisiones y toman acciones políticas, ¿no? Que son los grupos de interés, de poder, que realmente tienen interés. Bueno, ahí lo que vemos son muchas veces prácticas que son igualmente autoritarias, igualmente fascistas, que lo que pueden ser las prácticas de lo que se están imputando a la ultraderecha, ¿no? Por ejemplo, prácticas como expulsar a la gente que no piensa igual, prácticas como el hecho de señalar a alguien crítico, como decía Marcela, ¿no? Oye, es que tú eres muy crítico, entonces eso no ayuda a la convivencia de la comunidad, etcétera. Un montón de cuestiones que se han instalado como fórmula que tienen que ver con esto que señalábamos antes, una élite tan monolítica, tan integrada culturalmente, tan semejante, porque se han educado en colegios que son iguales. Hay que recordar que aquí la élite se forma en los colegios particular pagados y que son un 8% del sistema escolar. Pero además, dentro de ese 8%, porque hay particulares pagados en región, hay particulares en Maipú, hay particulares pagados en Puente Alto, etcétera, es que esos particulares pagados en específico son fundamentalmente de las 4 comunas, o sea, son de 4 lugares en específico, están instalados en ese lugar. Entonces, no es casual este rasgo endogámico de la élite, no es casual, no es una cosa extraña, y como digo, y en ese contexto, yo ahí creo que hay una discrepancia con Marcela, creo que hay una diferencias culturales en ello respecto, por ejemplo, de que hay gente que es de izquierda y otros que son de derecha en esa misma élite, pero lo que sí tienen en común es que tienen prácticas culturales semejantes, van a los mismos lugares, comen en los mismos lugares, viven en los mismos lugares, van a la misma escuela. Eso es lo que los hace homólogos, eso es lo que los unifica, ¿no? Sería súper interesante, yo creo que hay una cuestión que es muy larga, muy amplia para debatir respecto del rol de esta élite y cómo esta élite hoy día, por ejemplo, se ha sumado a las dos posturas, porque además los vemos en las dos posturas, no es que veamos élite solo en la ultraderecha, mucho ojo, hay élite también, élite económica, élite política, élite social, quizás menos, pero hay élite también detrás de Gabriel Boric. Entonces, ¿hasta qué punto, no sé, y esto es otra cuestión, como decía,
que me preocupa. ¿Podremos erradicar estas prácticas que son tanto o más profundas, culturales, que son tanto más profundas que lo que puede ser políticas económicas, políticas sociales, educativas incluso? ¿Será posible con un gobierno, con una nueva constitución, hacer esos cambios? Yo, insisto, estoy bastante desesperanzado, ¿no?, con respecto a estas posibilidades de cambio dentro de la institucionalidad, pero eso tiene que ver justamente con que la institucionalidad que tenemos todavía es una institucionalidad que todavía sigue siendo portaliana. O sea, estamos hablando de una institucionalidad que lleva 200 años inspirada y construida en torno al peso de la noche, como dijo Diego Portales, ¿no? Que aprovechemos, porque en el peso de la noche todo se olvida y podemos matar, podemos torturar, podemos encarcelar, pero nadie se va a acordar de eso. Eso me preocupa más incluso que la posibilidad de cambios económicos, culturales o sociales. Sí. Mario, Rodrigo, Marcela, yo los invito a que la próxima semana, ya con resultados en la mano, podamos seguir entonces hincándole el diente a este tipo de temas. Rapidito, Marcela, ¿cuál es tu pálpito para el domingo? Yo creo que todavía no está definido y va a depender de la cantidad de apoderados que tenga Boric para defender sus votos. Estaban bajos, estaban bastante bajos. Sí. Muy mala señal, además. Sí. Rodrigo Martín. Así es. Mira, yo en realidad no, a esta altura no diría, no quiero decir uno o dos. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que el que gane va a ganar, y ahí sí podríamos hacer una apuesta. Yo creo que va a ganar entre 3 y 5 puntos máximo. Ya, diferencia de entre cada uno. Yo creo más tirando para 3. Yo creo más para 3. Pero va a andar por ahí. Si se gana, alguno de los dos gana por 5, es un éxito. Ya. Pero probablemente gane por 3. Mario Sobarzo. Yo tengo expectativa distinta. Yo creo que efectivamente gana Boric por peso histórico, por movilización, por capacidad de apoyo que tiene detrás, mucho más que es cosa de ver nomás los apoyos internacionales, la llegada, el despliegue, etcétera. Pero todo va a depender, y algo que decía Rodrigo, de la cantidad de gente que participe. Si la cantidad se acerca a lo que fue el plebiscito, es decir, gente votante joven y además del mundo popular, gana Boric, es probable que gane con hartos puntos, pero si la tendencia tiende a ser más parecida a las elecciones tradicionales del país, es decir, las elecciones presidenciales de senadores y diputados, es probable que la cercanía sea muy grande y ahí en ese contexto incluso podría ganar Kast, ¿no? Depende todo de la movilización del mundo joven y del mundo popular. Esos son los dos grandes puntos de referencia y apoyo de Boric. A los tres yo les quiero agradecer. Ya estaremos la próxima semana analizando como les decía, resultados en la mano con un nuevo presidente electo. Y bueno, el llamado a todos y a todos a participar, a votar este día domingo entonces en esta segunda vuelta. Marcela, Mario, Rodrigo, como siempre, un gusto. Que estén muy bien. Gracias, Rodrigo, gracias Mario. Chao, Rodrigo, chao. Gracias. Éxito este fin de semana. Y nosotros también ya empezamos a cerrar el programa del día de hoy. Jaime Barra, Daniel Cuevas en la técnica, en la puesta al aire. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo Campus USACH, ya con resultados claros de esta elección. Nos vamos escuchando a Depeche Mode, Barrel of a Gun. Nos reencontramos pronto.